auspician este programa. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información consulta a tu productor asesor de seguros. Desde Monte Maíz al mundo, Morel Bullies. Somos familia. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Alra tenés tasa 0% en toda la gama de Volkswagen. Entra en alra.bw.com y conoce más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Campeones News con toda la información que ha generado el automovilismo deportivo en tres circuitos distintos, porque en Toay, en la provincia de La Pampa, se presentó el turismo pista para desarrollar la segunda fecha del año, acompañado por el turismo carretera 2000. En Concepción del Uruguay se presentó el TC Mouras y el TC Pista Mouras, y en el Roberto Mouras de La Plata hizo la primera fecha del año el Pro Car 4000 con una victoria del Tiki Pérez que en un ratito estaremos repasando. También tenemos un enviado especial a Jarama, donde se presentó la Eurocup 3 con una buena cantidad de argentinos representándonos. Vamos a iniciar el programa del día de hoy con el orden internacional, porque la FIA y la FIN monitorean la situación bélica en Medio Oriente y ponen en vilo los calendarios de la Fórmula 1 y del MotoGP. De hecho, Pirelli debió cancelar las pruebas de neumáticos de lluvia prevista para este fin de semana en el circuito internacional de Bahrein. El espacio aéreo sobre Irán permanece cerrado, un factor que impacta de forma directa en las conexiones internacionales. Varias aerolíneas suspendieron sus rutas hacia Oriente Medio. El aeropuerto de Dubái, por ejemplo, uno de los principales centros de conexión global, interrumpió sus operaciones. El cierre del espacio aéreo en los Emiratos Árabes Unidos, escala habitual para los vuelos desde Europa hacia Melbourne, complica la logística. Y tras la realización de los tres primeros grandes premios del año de Fórmula 1, Australia, China y Japón, la categoría máxima a nivel mundial tiene previsto viajar a Bahrein. Esto será del 10 al 12 de abril. Y el MotoGP también correría ese mismo fin de semana en Qatar. Así que seguiremos atentamente de cerca este tema y aguardamos por la paz en Medio Oriente. A una semana del comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Australia, Alpine publicó un video en redes sociales protagonizado por Franco Colapinto y por Pierre Gasly con un mensaje bien claro. El próximo capítulo 2026, una nueva era, nuevas oportunidades. Ahí estamos viendo las imágenes y manifestó el piloto argentino: creo que es una manera de vivir para nosotros. Nuestra vida es el deporte y estamos poniéndolo todo, toda nuestra energía. Empezar un nuevo camino con nuevas personas es súper especial, especialmente con un equipo tan exitoso como Renault Alpine. Campeones acompaña el crecimiento deportivo de los argentinos que nos representan en el exterior. En esta ocasión en la Eurocup 3, que disputó la segunda fecha de la Winter Cup en Jarama, y allí estuvo Jorge Legnani. Lo escuchamos con el informe y tras ello escucharemos la palabra de Gianni Giovanelli. En Alra tenés tasa 0% en toda la gama de Volkswagen. Entra en alra.bw.com y conoce más. Hola Claudio, saludamos a todos los seguidores de Campeones News. Hemos pasado 3 días de mucha actividad siguiendo a los 6 argentinos que nos han representado en la Eurocup 3 y en la Fórmula 4 española, corriendo aquí en Jarama, un circuito a 28 kilómetros del centro de Madrid, con tanta historia, tan vinculado a la época dorada de la Fórmula 1 con Carlos Reutemann. Hoy un circuito casi en desuso, aunque va a venir la Fórmula E dentro de pocas semanas. Buenas actuaciones de los más experimentados argentinos que están corriendo en la Eurocup, aunque son rookie, pero ya han corrido el año pasado en la Fórmula 4, hicieron su ascenso y hoy se destacaron. Uno, Gino Trappa, para terminar sexto en una carrera de evolución, necesitaba esto porque venía con varios abandonos, después de algunos toques en los que no tenía responsabilidad en Portimao. Corrió muy bien Santino Panetta,
clasificó séptimo, hizo 3 maniobras para avanzar a cuarto y parecía que peleaba el podio, pero lo engancharon de atrás, se rompió un neumático, tuvo que pasar por los boxes. En otra situación están Gianni Giovanelli y en Renzo Barbuy, que son jóvenes que están debutando en Europa, nunca habían corrido acá, su experiencia radica en la Argentina, en el caso de Barbuy en Brasil, y están haciendo kilómetros, de eso se trata, pero van evolucionando, van mejorando día a día, y eso es lo importante de cara a lo que viene, que es Aragón, el término de estas 3 carreras del campeonato de invierno. Nos llevamos la preocupación del incidente, que no pareció tan importante, de Simón Bulbarella, el jovencito argentino, que con la mano en el volante tuvo un golpe en el dedo. Fueron a sacarle radiografías a un centro aquí a 6 kilómetros del Jarama, esperemos no sea nada. Lo mismo para Arnaudo, el piloto cordobés, que también Fausto Arnaudo tuvo un encontronazo en la primera parte de la carrera y lo fueron a revisar. Pero los chicos van haciendo el camino del aprendizaje. Bulbarella ayer terminó en la 10ª posición y sumó puntos. Arnaudo terminó 7º y son buenas noticias para los argentinos en esta evolución, en este aprendizaje que tienen en las 2 categorías, la Fórmula 4 y mucho más aún en la tan veloz Eurocup 3, que estuvo corriendo este fin de semana en Jarama. En 2 semanas estará Claudio Legnani en Aragón, el tercer y último capítulo de este campeonato de invierno. Gianni Giovanelli, se termina el fin de semana. Un buen balance, creo que fue bastante más enriquecedor, ¿no? En términos de información, de todo lo que te llevaste de Portimao. Se terminan las carreras, es un buen dato para vos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Era un poco lo que hablábamos, había que bajar un poco los humos y tratar de hacer una carrera inteligente, tratar de sumar kilómetros y poder terminar, que eso es lo que no solo me beneficia a mí, sino que le beneficia mucho al equipo, porque es un auto que recién lo estamos descubriendo, tener vueltas, tener desarrollo de setup y todo, la verdad que es lo que más nos sirve, porque evidentemente el tema de desarrollar el auto nos está costando, se puede ver con mi compañero de equipo, que es un chico muy rápido y le está costando muchísimo. Así que nada, todo lo que pueda hacer para aportar al equipo y para nuestra experiencia, creo que era el camino indicado y había que hacer eso esta carrera. Bien amigos, nos ocupamos ahora de la clase 1 y de la clase 2 del turismo pista, que se presentó en la provincia de La Pampa, como les decíamos, y fue un carrerón de la clase menor con 6 líderes distintos y 10 cambios de punta. La ajustada victoria sobre la meta quedó en manos de William Bull. Y en cuanto a la clase 2, el cordobés Alejo Cravero, que llevaba 3 años sin correr como titular, se impuso en la clase intermedia, largando desde la 10ª posición. Hasta la provincia de La Pampa viajó Mariano Riviere y este es el informe. William Bull, el piloto del Calafate, logró una victoria para el recuerdo en la clase 1 del turismo pista, que en el Autódromo de Toay La Pampa disputó la 2ª fecha del campeonato. Había arrancado la competencia final desde la 4ª colocación y en la última vuelta dio cuenta de Pablo Matich para finalmente llevarse la victoria en una competencia que tuvo 6 líderes diferentes: Rojas, Puerto, Poggi, Matich, Bayala, y finalmente William Bull fue el vencedor en una carrera para el recuerdo del turismo pista clase 1. Detrás del victorioso Bull quedó Matich, que había largado en el puesto número 11. Tercero, Alexis Bull, el hermano del vencedor, también representando al Calafate. Cuarto, Bayala, que había arrancado la carrera en el puesto número 10. Quinto, Rojas. Sexto, Puerto. Séptimo, Cortina, uno de los que más perdió, quien partía, el de Mar del Plata, y Otamendi en el tercer lugar. Octavo, De la Vega. Noveno, Carboni. Albanese, Lucio Rodríguez, Hong, Bonfiglio y Casais, los 15 de adelante en una competencia extraordinaria del turismo pista clase 1 en Toay, donde ha ganado William Bull. La clase 2 del turismo pista también brindó un gran espectáculo en Toay La Pampa y que tuvo como ganador a Matías Cravero, que este fin de semana se incorporó a la categoría con pasado en la clase 2 del TN. Largó la final en el puesto número 10 y fue avanzando hasta finalmente en la última vuelta
dar cuenta de Matías Clapier con un sobrepaso efectivo, certero en la curva número 1 y encaminarse a la victoria. Segundo llegó Lucas Garro, tercero finalmente Clapier de muy buena producción, cuarto excelente lo de Tomás Bosque que había largado 20º, quinto el de Peguajó Evan Weiss que había partido 13º y sexto el campeón Herrera también avanzó tras largar 11. Paulides, Espinela, Melián y Soldi los 10 primeros, se completaron los 15 de adelante con Di Palma, Gajate, Martín Mainero y Facundo Ríos que partió tercero, peleó la mayor parte de la final adelante y finalmente culminó 15º. Una carrera que al principio tuvo como dominador Agustín Gajate, aguantó la punta hasta que lo superó Clapier, pero finalmente fue Cravero con muy lindas maniobras para saltar a la punta y llevarse la victoria en la clase 2 del turismo pista. Bien, largamos bien, avancé un puesto y después tranquilo, aprovechando todo el auto. Fue súper contento, agradecido a todo el equipo. ¿La estudiaste y la esperaste hasta el final? Sí, sabía que teníamos que esperar. Contábamos con un gran auto, tenía que esperarlo. Pensé que hubiera el auto de la vuelta 5 o 6 cuando quedó ahí adelante. A empezar a acelerar un poco más tranquilo y bueno, pero bien. Facundo Arduzo abrió de la mejor manera el Campeonato del Turismo Carretera 2000 en La Pampa. Con el Renault del Ambrogio Racing, el piloto de las parejas se quedó con las 2 carreras del fin de semana y llegó además a su 4ª victoria al hilo, considerando las 2 anteriores, en el marco del cierre de la temporada 2025. De esta manera, el piloto santafesino se quedó con el 100% de los puntos en juego, en una apertura del campeonato que tuvo 12 pilotos inscritos y en la competencia final con 4 de ellos arribando a la meta. En la semana tuvimos la posibilidad de dialogar con Sergio Ringland, ingeniero con muchísimos años viviendo en Europa, más precisamente en Inglaterra, y estuvo muchos años ligados a la Fórmula 1 en distintos equipos. Esta semana nos hizo una aclaración sobre el nuevo reglamento 2026 de la Fórmula 1. Lo escuchamos. No, porque no es, digamos, es como dijo Verstappen también, una Fórmula E con steroides. Sí. No es ni Fórmula E y ya no es Fórmula 1. La verdad que lo que han hecho el cambio reglamentario no es positivo, en mi opinión, y creo que en la opinión de muchos. Como en el reglamento, la batería la han dejado ahí, como la ven ustedes, muy chiquita, no alcanza para nada. Lo han limitado a 4 megajoules por vuelta. O sea, si vos haces la cuenta de 4 megajoules con 350 kilowatts, y son 11 segundos. 11 segundos creo que es. Y 11 segundos es un 10%, 12% de una vuelta. Nada. Sí. No, o sea que para que sea, y no la pueden poner más grande a la batería porque las baterías son muy pesadas, o sea que ahí está la limitación. Y son grandes y ocupan lugar. En la Fórmula E, toda la parte trasera del vehículo es la batería. Y ese fue una categoría, un coche pensado para ser eléctrico, y bueno, y ahí está, es eléctrico. Y este no es ni una ni la otra, porque el motor de combustión interna, que es, digamos, habíamos llegado a unos niveles extraordinarios de eficiencia con el último reglamento, le cortaron las alas. El Procar 4000 disputó la primera fecha del año en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata y los ganadores fueron Emanuel Pérez Bravo y Santiago Florio, tanto en la clase A como en la clase B, que repasamos aquí en Campeones, ampliando el informe con Iván Cinto. El Procar 4000 abrió su calendario 2026 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en el circuito largo sin la chicana de 4.265 metros. La divisional mayor, la clase A, tuvo a Emanuel el Tiki Pérez Bravo llevándose el triunfo en una carrera impresionante donde superó por afuera en el Purgón a Lucas Granja. La pelea con quien también había sido el poleman el día anterior, Gastón Rossi, campeón 2025, fue hasta los últimos metros. Los tres luchaban por la victoria, pero al entrar en la recta principal para marcar el último giro de carrera, Gastón Rossi tocó a Lucas Granja en un choque espectacular que por suerte no tuvo heridos y terminó con Gastón Rossi
excluido por el comisariado deportivo y con Alejandro Gobeto saltando al podio. Emanuel Pérez Bravo se llevó el triunfo en la clase A del Procar 4000. Para la clase B fue el fin de semana de los hermanos Florio de San Antonio de Areco y de los hermanos Pascuale de Varadero. Los 4 dominaron la clasificación del día sábado y ambas parejas de hermanos compartieron las primeras filas de las series. Santiago Pascuale parecía ser el gran candidato, había ganado la pole, se había quedado con la serie más veloz y hoy dominaba las primeras vueltas de la final en La Plata. Sin embargo, tuvo un inconveniente en el cual se despistó, quedó muy relegado y quien ganó fue Santiago Florio, seguido de su hermano Francisco. Los dos de San Antonio de Areco tuvieron un fin de semana imposible de creer, los hermanos en el 1-2, mientras que Joaquín Pascuale redondeó una gran actuación cerrando el podio de la clase B. Soldados venían ellos adentro, yo venía revoleando por todos lados, elegí una puesta a punto de ir muy descargado, por eso por ahí tuve un poquito más de velocidad por derecho, que nos ayudó en la largada y me la jugué por afuera con Lucas, con Rosa y todo, y hicimos un mañorón. Y después a defenderla porque adentro ellos se me venían porque estaban en otra puesta a punto diferente y bueno, se fue dando para nosotros, así que disfrutando de esta primera carrera. El piloto de Lobos, Fabián Gruccio, se impuso en el Procar 2000. La próxima presentación de la categoría será el del 28 al 29 de marzo en el Autódromo de La Plata, pero sin chicanas. Ahora nos vamos a ocupar del TC Mouras. El piloto de Pilar, Nicolás Jaime, se impuso en la final, disputada en Concepción del Uruguay. Ahí estamos viendo las imágenes. Fin de semana perfecto. Hizo la pole y también ganó la única serie y dejó en la final sin chances a sus rivales bajo un intenso calor. Fue seguido por Francisco Luengo y en el tercer puesto terminó Fabricio Maggini. La próxima presentación del TC Mouras será el 22 de marzo. El paranaense Iñaki Arrías se impuso en el TC Pista Mouras. Nos ocupamos ahora del motociclismo mundial, apertura del año, y Marco Bezzecchi lideró de principio a fin en la pista de Burirán. La apertura de la temporada 2026, Pedro Acosta y Raúl Fernández fueron quienes los escoltaron. Y Gino Acosta nos amplía la información. En Buriram se puso en marcha la temporada 2026 de MotoGP con el Gran Premio de Tailandia y con victoria para Marco Bezzecchi, que revirtió un sprint complicado donde había tenido que abandonar luego de una caída en el comienzo. Ahora completó las 26 vueltas sin complicaciones y terminó completando el total de vueltas en 39 minutos, 36 segundos y 27 centésimos. Quedó seguido por Pedro Acosta a 5 segundos 54 y Raúl Fernández, otro piloto español, quedó tercero a 9 segundos 26 centésimos. Se le complicó a Ducati y particularmente a Marc Márquez, que con un desgaste de neumáticos terminó retrasado en esta primera cita del campeonato. Y en Moto 3 fue podio para Valentín Perrone. El representante argentino terminó tercero por detrás de David Almanza, que terminó ganando la carrera aventajando por solamente 3 milésimos a su compatriota español Máximo Quiles. En la antesala del inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el equipo Alpine publicó un video inédito de Franco Colapinto al volante del nuevo Alpine A526 durante un filming day bajo la lluvia en el circuito de Silverstone en Inglaterra. Las imágenes registradas en el histórico trazado británico anteceden al arranque de los test de pretemporada realizado en Barcelona y Bahrein. Momento de establecer una pausa, tras ella estaremos viendo la segunda final del año del Turismo Pista y también la apertura de la temporada del Turismo Carretera 2000 en La Pampa. Pausa y ya volvemos. En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies. Sembrando futuro, cosechando éxito. Santiago te llama, déjate
tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Damos comienzo a la segunda parte de Campeones News y la propuesta es repasar lo que está sucediendo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Hasta allí viajaron Jorge Dominico y Juan Manuel Cardoso y estas son todas las reformas que se han producido desde el 19 de enero. Caminamos la obra del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, la gran remodelación, la más grande en décadas que se está realizando. Y el gobierno de la ciudad nos invita, junto a AUSA, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, a recorrer. En la primera semana de obra se hizo la demolición de las estructuras, de los boxes que conocíamos desde la última llegada de la Fórmula 1 a mediados de los años 90 y ese trabajo que se realizó. Y también toda la sección trasera, lo que era el paddock que conocíamos del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Luego de hacer algunos trabajos más, también se termina demoliendo el muro que divide la pista de los boxes para comenzar el trazado nuevo que va a tener la recta. El paisaje es conocido para cualquiera que estuvo en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires o lo vio acaso por televisión, carreras a lo largo de los años. Esta es la horquilla, la que se bautizó con el nombre de Alfredo Parga. Detrás las rectas en donde muy a lo lejos podrán ver cómo ya las máquinas están trazando el nuevo diseño que no varía, porque es un rectilíneo que los trae hasta aquí, pero nuevo porque tiene una corrección de altimetría, lo propio la curva. Va a tener un leve peralte que es el mínimo que se exige para poder homologar el circuito. Seguramente no pasen de 2% esta curva en ese peralte, pero va a ser un diseño que va a modificar la traza para el futuro. Y también a un costado, además de ver abierta la pista, vemos lo que fue el asfalto que ha sido retirado de aquí. Un asfalto que luego será tratado, quedará en carácter de rack para ser reutilizado si hiciera falta en algún camino, por ejemplo, camino de los que están de servicio, adentro y afuera de la pista, para todas las personas que trabajan en el ámbito de un gran premio. Esta es la horquilla del Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, que está en estos momentos en el proceso de remodelación que propuso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Campeones te la muestra. En una final muy entretenida, Federico Hermida se impuso en la segunda fecha de la temporada de la clase 3 del turismo pista. En el podio lo acompañaron Martín Chialbo y Luciano González. Andrés Galazo viajó hasta La Pampa, relató a través de Radio Continental todas las instancias de esta segunda fecha y ahora nos acerca el informe. Un gran espectáculo también vivió la clase 3 del turismo pista en el Autódromo Pampeano. Nuestro estudio móvil estuvo presente aquí para la transmisión por Radio Continental y hemos presenciado muy buenas carreras en cada una de las clases. La división mayor vio ganador al piloto Federico Hermida, uno de los tantos punteros que tuvo esta competencia. A poco de andar, quien había largado en la pole se quedaba con inconvenientes en una rótula en la parte derecha delantera de su auto y abandonaba, y en la referencia hacia Emanuel Aló. A partir de allí se abría el juego con muchísimos candidatos a ganar y de hecho que dos de los vencedores en series como lo había sido Aló terminaron un tanto retrasados. En el octavo puesto Matías Canapino y en el noveno Nicolás Pesucci. Esto da la pauta
de las variables que hubo durante la competencia en la cual el quilmeño Federico Hermida obtuvo su segundo éxito en la categoría. El anterior había sido en San Jorge 2025. Una vez realizada la verificación técnica, se comprobó que la luneta del auto de Luciano González no encuadraba en el reglamento y quedó excluido de la competencia. En consecuencia, el podio quedó conformado con el ganador, el piloto Federico Hermida, el escolta Martín Chialvo y accedió al tercer puesto Felipe Martini. El turismo pista ahora en un circuito ciertamente distinto, ya va observando lo que será el tercer escenario el próximo 12 de abril cuando se corra en el Autódromo Parque de la ciudad de Concordia. El Autódromo de La Pampa siempre es propicio para enormes espectáculos y aprovechó muy bien la ocasión el turismo pista en esta segunda fecha. Esta victoria. Sí, así es un respiro. La que creo que no tengo aire porque no respiré en toda la carrera. Venía circulando aire un poco para que me entre gravitación y demás. Y eso me ha ayudado un poquito. Así que nada, estoy contento. ¿Cuál fue la clave y el momento por el que te quedás? Cuando lo pasa Luciano y Martín aprovecha y pasa atrás mío, esa creo que fue la clave. Sí, ni hablar, era estar prolijo en todas las curvas, salir bien a la recta y bueno, y aguantar lo derecho. Ya me saqué la mochila encima del estadio, pero domingo siempre da de revancha. La carrera pasada la pudimos haber ganado, no se dio, pero acá. Quiero felicitar en la parte final del programa a todos los integrantes del Tigre Racing, equipo que había ganado con Federico Stieglitz en la apertura del año en La Plata y este fin de semana repitió victoria, ¿no? Alguna noticia rápida del turismo pista. La comisión directiva analiza presentarse en el segundo semestre en el óvalo de Rafaela, nada más y nada menos, ¿eh? Lo harían con 3 chicanas y estarían probando previamente las relaciones tanto para los autos de la clase 1 como los de la clase 2. Un gran desafío para la categoría que preside el Tato Bocio. Nos vamos, amigos, cerramos el programa del día de hoy recordándoles que el próximo fin de semana comienza el campeonato de Fórmula 1. Será el Gran Premio de Australia en Melbourne. Será cobertura del equipo campeones a través del streaming. 12:30 lo ponemos en marcha. A la 1 se larga la primera fecha de la temporada del 2026 con Franco Colapinto representándonos. Corre también el turismo carretera, segunda fecha del año en Viedma. Y el TCR sudamericano pone primera. Viajará a Brasil, a Curvelo. Nos vamos, amigos, nos despedimos. Mañana a través de esta pantalla estaremos con Mesa de Campeones. El martes con los grandes campeones y el miércoles Paula Traverso con Legado de Campeones. Chau, que tengan una gran semana.